Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Buenas tardes, Carmen. Muy bienvenida. Un poquito acá ya pasadas de hora, pero recibiéndote con mucha alegría como siempre. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para ti y para la audiencia. ¿Cómo estás, Carmen? Bueno, seguimos. Yo ya anunciaba, cuando te anuncié hoy al comienzo del programa, que vamos a seguir hablando del tema de los juegos, de estos juegos milenarios que estuvimos hablando que eran como que hicieron venían tanto a nuestra historia, claro, y a nuestro devenir. Claro, y para entrar entonces, si te parece, en el trompo, que es un juego milenario, ¿cuándo surge? ¿Qué aspectos lúdicos tiene este trompo? Bueno, para empezar, vamos a decir que todos los juegos de los que hemos estado hablando, incluyendo al trompo, por supuesto, Sí, estaban ordenados en sistemas temporales, ¿no? claro. Cada estación desplegaba un abanico de juegos Uh-huh. estrictamente centrados en las características meteorológicas y productivas, ¿no? Claro, de la vegetación, de los animales domésticos, claro. propias del invierno, del verano, de la primavera, del otoño. Sí. O sea, épocas regidas por los solsticios y por los equinoccios. Y los equinoccios, claro. Y no nos olvidemos que todo eso tenía un carácter religioso importante. Claro. Porque creían firmemente en que en época de solsticios, en época de equinoccios, había que hacer manejar determinados rituales, Claro. con objetos especiales que ganaran el favor de los dioses y entonces tuvieran una buena cosecha, Claro. tuvieran una buena aparición los animales, en fin. Entonces, eso es algo que hace a nuestra tradición ancestral. Claro. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, es gracioso cómo los europeos lo enfocan de distintas maneras, ¿no? Sí. Hay un estudioso francés gran, en en Juegos y Juguetes, Sí. escrito en el año 79, él dice textualmente: cada juego infantil se centra en la estación precisa que le ha sido asignada por la tradición. El trompo en primavera, las bolitas en verano, los tejos en otoño, la búsqueda del tesoro en invierno. ¿Y sabes por qué lo cité? Sí, no. Lo cito porque nuestro Fernán Silva Valdés, nuestro poeta, Sí. tiene justamente un poema muy lindo que dice: empieza a hacer calorcito, ya viene la primavera, se fue el tiempo de los trompos y viene el de las cometas. Ah, qué divino. Entonces, Gran habla del trompo en primavera. Claro. En cambio, Fernán Silva Valdés, acá en América, habla del trompo en invierno. Claro. En primavera ya lo considera para las cometas. O Claro. sea, tenemos distintas perspectivas, distintos puntos de vista. Claro, y también, por esto que decís, ¿no? Yo había tomado un ejemplo que también era de Julio Verne, en 2 años de vacaciones, que Sí. hace volar a uno de sus personajes adolescentes con una cometa para explorar una isla. Y pensando un poco en esto que vos decías también de Fernán Silva Valdés, cómo estos juegos también han tenido impacto en la literatura, ¿no? Naturalmente, justamente una de las cosas que yo te iba a proponer para la próxima Sí. era trabajar un poco este tema referido al arte, en este caso a la literatura. Claro. Porque se ha trabajado muchísimo a nivel literario.
Bueno, ¿Cómo hablando no? un poco del trompo, Sí. el trompo que los griegos le llamaban strombo, Y de es decir, lo que rueda lo que o y gira. de qué año me estás hablando en la historia? Y te estoy hablando de antes de Virgilio, imagínate que lo describe en la Eneida, en el libro séptimo, Ajá. que te estoy hablando muy, pero muy, muy atrás, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que si ya lo describe en la Eneida, quiere decir que esto es mucho Claro. más ancestral. Sí, sí. ¿Mm? No se sabe en qué época apareció. Ujú. Puede haber aparecido en épocas en las cuales son inimaginables, ¿no? Claro. Pero bueno, te estaba diciendo que strombo quiere decir lo que rueda, lo que gira, ¿no? Claro. Y es un nombre onomatopésico, porque si vos decís strombo, Claro. trombo, está relacionado con la rotación, Sí. o sea, con el torbellino, con la tromba. Claro. ¿Mm? Y los juegos que tanto los griegos como los romanos Sí. lo practicaban, pero sus raíces, como te digo, son mucho, mucho más lejanas. Y su zumbido lo identifica con el trueno, con el rezongo aéreo, ¿no? Claro. Que tendría la tempestad, las fuerzas que provocan la lluvia. Entonces, eso que está indicando que tiene que venir de mucho más lejos de lo que se describe en la Eneida. Claro. Y sabes que reconoce dos modalidades. Una es la de que le llaman palo bramador Sí. o mugido del toro. De ahí el nombre en inglés bull roar, que si lo dijera Gabriel Bell lo pronunciaría sí. bien. Viste No yo. que con Gabriel estamos las dos, vamos perdiendo porque él pronuncia muy bien. Sí. Bueno, es hijo de inglés. Y sí. Ese nombre inglés del mugido del toro, usado entre otros pueblos, aunque te parezca mentira, los aborígenes australianos, Sí. pues si hablamos de los australianos, bueno, sería muy lógico que viniera de los ingleses, Sí. pero los aborígenes australianos se utilizaban, llamándolo como mugido del toro. Claro. Y también le llaman la peonza, Sí. o sea, el peón que gira sobre una púa Claro. luego de ser lanzado al suelo, ¿no? Ujú. Mediante un cordel, un pequeño latiguito, Claro. que nos permite hacerlo girar. Sí. Si nosotros nos limitamos al terrestre y dejamos Sí. de lado el aéreo, porque hay trompos aéreos, ¿no? Sí. Cautivos de esa chaura, de ese cordel que lo hace girar Sí. y lo hace sonar a tal punto que entre esos aborígenes australianos que te estaba hablando, ese lamento es como un reclamo a la vez, Ujú. y ellos consideraban que era el clamor sagrado de los dioses, Claro. que eso era el clamor del poder de los dioses. Ujú. Y sabes una cosa, justo ahora que en marzo se festeja todo el Día de la Mujer, se celebra todo este mes, Sí. solo podía ser escuchado por los hombres Ah, ¿y por y qué no por las mujeres, ¿Por qué? ¿Y eso a qué se debía? porque ellas tenían que ser obedientes al dictado de las divinidades terrenas de la fecundidad. O sea, lo escuchaban los hombres para llegarles a ellas con la fecundidad. Esas creencias que uno le resultan difíciles de entender, Claro. Sí. pero que existían
y que bueno, y que son interesantes de estudiarlas, Claro. antropológicamente hablando, ¿no? Sí, sí. Bueno, y el trompo de madera tiene individualidad propia. Yo te digo, el trompo de madera es lo que más conocemos, Claro, pero en el más realidad recuerdas conocido. que hablamos el otro día de los egipcios, Sí. que era de cerámica. Claro, pero capaz que si alguien nos está escuchando y jugó con un trompo, se debe acordar, como bien tú decís, del de madera, ¿no? Sí, el de madera indudablemente es el más conocido y el que tiene además, diríamos, más vida en cuanto a las leyendas, en cuanto a las historias. Ujú. Tiene como individualidad propia. Claro, Al trompo de madera lo anima una especie de vida que se va desarrollando y se agota a lo largo, bueno, de ese impulso que lo mantiene Claro. sobre la púa, que lo hace girar, que lo hace ronronear, claro. y que, bueno, que parece muy arrogante hasta que las fuerzas se le van acabando y cae Claro. por la gravedad, ¿no? Eso mismo, ¿no? Pensando un poco en esto que estás diciendo, ¿no? Ese efecto giroscópico, ese efecto de equilibrio, ¿qué tiene que ver con el juego o cómo se puede relacionar eso con el juego o qué importancia con tiene? el juego en ese sentido es como aquellas teorías del juego que hablan de un juego para insertarse en la vida. Ujú. Pero en este caso que nosotros lo estamos observando desde el punto de vista antropológico, Claro. histórico, que tiene relación con los ritos, Claro, en este caso, bueno, tenía que ver con otras cosas que Claro. tenían que ver con la vida, el movimiento giratorio de la vida, y bueno, cuando las fuerzas se van acabando, claro, también el trompo va apagándose hasta que cae, que sería la muerte. claro, Pero la muerte que vuelve a la vida, simplemente con volver a envolver la chaura y volverlo a arrojar. claro. Entonces, hay un autor que dice que ronronea arrogantemente el trompo hasta que las fuerzas se le acaban y lo derrota la gravedad y cae sobre su combo vientre que se asemeja a un higo. Ujú. Esa era la explicación Claro. de algunos autores antiguos. Ahora, el trompo no es un juego solitario, ¿eh? No, Por supuesto uno lo puede jugar solo, claro. y es interesante, pero hablando de los rituales antiguos, Sí. era un juego social Ajá, ¿cómo se que jugaba? remedaba una batalla del ser humano contra las fuerzas de la naturaleza. Claro, Entonces, fíjate el simbolismo que claro, tiene. claro. A veces con una maniobra hábil, hasta, viste que se lo hace hasta saltar. Claro, Se arroja al suelo y pega como un saltito, Claro. y luego gira y hasta se lo puede hacer dormir en la palma de la mano, ¿no? claro. Pero la vocación del trompo es guerrera. Es realmente, lo usaban también guerreros antiguos con, ¿cómo te podría decir? A los efectos de jugar a ver quién mataba al trompo del otro, ¿no? Ujú. Sacarlo del círculo mágico Claro, en el que está girando, y entonces trataban de arrojar otro trompo, porque eran verdaderas competiciones, Ujú. y el que le arrojaba el trompo para tratar de sacarlo afuera de ese círculo mágico era un poco un remedio del exilio, ¿no? Claro, De esa tierra extraña donde
donde los hombres se convierten en excluidos, son expulsados. Bueno, el trompo era el símbolo de eso también. Claro. Así que fíjate, cuando uno arroja un trompo o ve un trompo, cuánta historia Claro. hay detrás, Ujú. cuántas creencias, cuánta religiosidad, y a Claro. su vez cuánta defensa de la vida, inclusive entendiéndolo como la ida hacia la muerte y el resucitar, por decirlo así. Claro. Sí, sí, cuánto simbolismo, ¿no? Está absolutamente lleno, plagado de símbolos el trompo. Claro. Fíjate que después nosotros fueron pasando los años y se fueron se fueron fabricando otros trompos. Sí. Y yo me acuerdo cuando yo era niña, los trompos que estábamos fascinados con ellos no eran esos de madera, eran los musicales, que eran de chapa, Ajá. tenían un mecanismo en el cual uno le daba como manija, Sí. y luego lo largaba y eran grandes, y cuando giraban tenían una especie de musiquita dentro, ¿no? Claro. Pero ya ves que esos no han perdurado. No. Lo que sigue perdurando es aquello que viene ancestral. Sí, el de madera, Fíjate digamos. que se hallaron trompos de barro Claro, en las ruinas de la antigua Troya. claro. Entonces, había cosas increíbles. Por ejemplo, en el siglo XIX, en Francia, Sí. había una reminiscencia de los cultos ígneos con el encendido del fuego. Claro. Y en Inglaterra, que me cuesta creerlo, ¿sabes? Si no fuera que son investigadores importantes los que lo han estudiado, me cuesta creerlo. Los aldeanos ingleses hacían girar durante el invierno enormes trompos accionados por sus brazos para sacarse el frío. Esto te lo estoy leyendo textualmente. Claro. El fuego, el calor, era evocado por una maniobra simbólica y a la vez gimnástica. Claro. Y efectivamente, mover esos enormes trompos de madera hacía circular la sangre, lógico, en los miembros ateridos. Claro. Y hay una cosa muy curiosa que dice que este gran juguete, fíjate el tamaño que tendría que tener ese trompo, no era privado, pertenecía a toda la aldea, a la comunidad. Claro. Entonces, hay quien dice, tú que preguntabas la época, todo eso, Sí. y yo digo tan atrás que está perdido ahí, que en el Neolítico ya es una interpretación aventurada, ¿no? Sí. Pero en el Neolítico había unos trompos mánticos también de gran tamaño y que serían utilizados para prevenir el porvenir, Claro. para predecir, quiero decir, no prevenir, para predecir el porvenir, y que fueron antecesores de las actuales perinolas. ¿Vos viste Claro. las perinolas, Sí. esas que uno juega, todos ponen, perdés Sí. un turno, esto, el otro? Bueno, se hace girar como un trompito, ¿no? Se hace girar, claro. Y en muchos juegos de mesa sigue existiendo esa perinola, ¿no? Exactamente, sin darnos cuenta que es una derivación del trompo, Claro. pero sin embargo que ya había perinola en los neolíticos. Claro, mirá desde cuándo data, pero viste que hay algo que a mí es una pregunta que me surge. En la actualidad han ido, lamentablemente, un juguete que ha sido tan popular ha ido desapareciendo. ¿A qué se debe eso? Bueno, a la tecnología indudablemente, porque si bien es cierto que fue avanzando, como te dije que cuando yo era niña ya el trompo de madera, bueno, los varones lo usaban, pero las niñas en general nos gustaba mucho el de chapa, como te digo, Claro. ese musical.
todo va evolucionando. Si bien es cierto que fue evolucionando el trompo de esa manera, pero lo que ha desplazado a todos los juguetes y juegos tradicionales es la tecnología. Claro. Porque hoy en día, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Giovanni Sartori cuando escribió su brillante Homo Videns. Ya no es el Homo Ludens, sí, ni el Homo Sapiens, es el Homo Videns, porque en realidad vemos, miramos. Claro. Estamos permanentemente frente a una pantalla. Sea de televisor, sea de PC, sea de teléfono celular. Entonces eso ha hecho que se vaya dejando y también se pierden las destrezas, Claro. porque indudablemente había que tener una destreza especial para arrojar el trompo. Claro, para arrojar el trompo y que durara más en equilibrio o en movimiento, quizás, ¿no? Exactamente. Entonces, hay cosas que, por ejemplo, cuando comenzaba la primavera, Sí. Se abrían las puertas de las iglesias en Europa, Sí. y desde allí lanzaban grandes trompos, zumbando a más no poder hacia el espacio profano, ¿no? ¿Y qué significado podía tener este ritual? Que la verdad es que es muy sorprendente. Sí. Y bueno, como que los investigadores europeos no tienen una respuesta verosímil, pero los etnógrafos dicen que sí, que se emplean en los cultos de fecundidad. Sí. Hay un autor, Jensen, que escribió Mitos y Culturas en la Naturaleza, Sí. y nos dice que inclusive los varones de Borneo, los Kajan, la raza Kajan de Borneo, hacían girar los pesados trompos de 30 centímetros de alto durante las festividades de la siembra. Y los de Indochina, en el mismo momento, sin conocerse, sin tener nada que ver, Sí. los ponían en movimiento, pero ahí ya no tenía nada que ver con las actividades agrícolas, ¿no? Tenía que ver con los ritos fúnebres. Ah, mira qué Fíjate, increíble. en honor a los guerreros. Y sabés que los que tenían que ver con la agricultura, Sí. tenían unos días que estaba prohibido hacerlo girar. Ah, ¿por qué? Porque si el arroz, por ejemplo, aún no había echado espigas, Sí. ellos consideraban que era porque la tierra estaba preñada. Ah. Y la rotación del trompo le iba a acelerar de modo inconveniente ese proceso de maduración. Entonces, tenían tantas, nosotros le podíamos llamar supersticiones. Claro. Ellos eran creencias firmes, Claro. ¿no? Así que, como te digo, ese trompo representa la rotación de elementos activos de la naturaleza. Claro. El torbellino de la vida que claro, se apaga para de alguna retornar. manera en los diferentes ejemplos que has puesto tienen relación con el ciclo vital de alguna manera o de otra. Exactamente, tienen una relación, te digo, biunívoca, que ese ciclo vital en algunos casos es de fecundidad. Claro. En otros casos es de muerte, como los que hablamos que hacían ritos fúnebres. En otros casos es de agricultura. Y todo es con las todo estaciones, claro, tiene que ver con la vida misma, ¿no? Con la vida misma, exactamente. Claro. Entonces, ¿sabés que algunos los perfumaban? Ah. Y entonces, bueno,
con esos perfumes que tenían que ver, esos eran los que querían llegar a los dioses, claro. De alguna manera, y en los rituales fúnebres también. Capaz Entonces, con cuando giraba, expandía ese perfume. algún tipo de incienso sería. Sí, sí, exactamente. Uh-huh. Entonces, hay toda una manifestación de lo sagrado, claro, que bueno, que se manifiesta a través de un objeto, como en este caso el trompo, ¿no? claro. Y por ejemplo, en Japón se le llama koma Uh-huh. al trompo, y se parece más bien a unos discos de madera multicolores que tienen un palito en el medio, claro, con una punta abajo, ¿no? Es diríamos, un cilindro que termina en una punta, claro. y que tiene insertado un disco de madera, pero multicolor, de manera tal que cuando gira, eso hasta te enseña el sentido de los colores que se transforman en blanco, en fin. Y si yo, Carmen, porque... No sé si querés que hablemos de las cometas. No sé si nos va a dar el tiempo, capaz que porque estamos ya en los últimos minutos, no sé si empezar a hablar de las... Porque es apasionante este tema. Claro, el tema de las cometas, fíjate que me parece que capaz que sería bueno lo dejamos dejarlo para la semana que viene y engancharlo con lo que tú habías dicho este día de hoy, además con lo que teníamos con lo que propusiste. Empezamos con las cometas y seguimos. Pero antes de terminar la columna, me parece que te pediría capaz que una reflexión sobre el tema del trompo, el juego del trompo. ¿Qué importancia, y esta pregunta es hecha actualmente, en la actualidad, te lo pregunto como pedagoga, qué importancia tendría incorporar hoy a los juegos de los niños en la actualidad el trompo? Mira, si lo hablamos desde el punto de vista psicopedagógico, el trompo es un excelente ejercicio psicomotriz. Uh-huh. Fíjate que tienen que coordinar muy bien el ojo, la mano, claro, cómo arrojarlo. Tiene que ver también, porque ahora estoy hablando del trompo de una manera funcional. Claro. Pedagógicamente hablando. Sí. Entonces, al niño le enseña, primero, habilidades, destrezas físicas. Claro. De motricidad fina. Sí. Ahora, aparte de eso, también le está enseñando a tener paciencia, uh-huh, a esperar el momento adecuado para lanzarlo, a buscar el piso adecuado. Hay una cantidad de cosas que le hacen funcionar el intelecto, claro. No es solo la parte motriz, que también uh-huh. tiene que ver con el intelecto, indudablemente. Y capaz que también tiene que ver le con enseña a esperar su turno, porque si está jugando con otros niños, claro. O le enseña también a respetar el espacio ajeno, uh-huh. Si es que no quiere jugar a destrozar el trompo del contrario, ¿no? Esto que te voy a preguntar es algo que me parece a mí al mirarlo, pero no sé si podrá ser. A mí me genera la sensación de que ese giro te hace también pensar en el tema del equilibrio, ¿no? Como que te lo sugiere el mismo movimiento del Exactamente, trompo. sí, tenés toda la razón. El tema del equilibrio. Y además, el tema del vértigo, uh-huh. porque mientras se está girando, claro. Hay toda la sensación vertiginosa de ver el trompo en movimiento. Claro. El tema del equilibrio, que se pierde cuando se pierde la velocidad, uh-huh. Y ahí el niño está aprendiendo física sin darse cuenta. Claro. Pero si hablamos de el equilibrio en cuanto a la parte ética, también, porque el trompo es un juguete, diríamos, que se maneja en la transversabilidad, ¿no? Claro. Va atravesando desde la psicomotricidad, el intelecto,
la moral, la ética, lo social, la ciencia. Qué Y las importante. frustraciones, sí, porque cuando se está aprendiendo a arrojar el trompo y todo lo demás, bueno, que se cae tantas veces, la perseverancia, la persistencia Claro. y el manejo de las frustraciones cuando se pierde también. Claro, claro, que siempre está presente, que a través de tus columnas digo, qué importante escucharte, porque creo que para los oyentes y para la gente que también te sigue, es importante tener en cuenta, porque todos tenemos o hijos o nietos o algún niño en la familia, tener en cuenta estos consejos a la hora de jugar, ¿no? Sí, y llevarlos, pensar que no es ese juguetito que está girando y nada más, Claro, pensar toda la riqueza que contiene. claro. ¿Mm? Creo Así que que a bueno, partir yo de tu recomiendo, columna, Carmen, nos estás haciendo reflexionar con una profundidad en el juego que me parece que a partir de tu columna vamos a jugar tomando conciencia de que es cosa seria el juego, ¿eh? es Seguimos cosa entonces, seria y es un todo. y es Y un estamos todo. hablando de algunas partes. Claro, seguimos, viste que seguimos con la premisa que planteaste los primeros días, pero nos quedó más que clara, ¿no? Sí, es que a medida que vas avanzando Claro. en esto, es como cuando vas avanzando en una selva Ujú. y te van apareciendo determinadas especies que ni imaginabas. Claro. Bueno, así es lo que sucede cuando uno se va adentrando en la vida al fin. Porque Tal es la cual, vida. tal cual. Muchísimas gracias, Carmen. Ha sido un inmenso placer, como todos los miércoles, contar con tu presencia y gracias por estos minutos y por enriquecernos la tarde a través de tu columna. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso muy grande y estamos en contacto el miércoles que viene, entonces. ¿Cómo no? Encantada. Gracias. Vivencias.